Bueno, muy buenas noches. Básicamente, esta es la bienvenida al curso de Seguridad Informática 2. Realmente mi nombre es Javier Moreno y voy a ser la persona que va a estar a cargo de esta cátedra de la Universidad Manuela Beltrán. Listo, entonces, como primer objetivo, pues es dar una cordial bienvenida a nuestra cátedra de Seguridad Informática. Básicamente lo que vamos a hacer es presentar un pequeño video para reforzar las temáticas vistas y revisar los contenidos generales del módulo 1. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad de Pamplona, especialista en diseño de ambientes de aprendizaje de la Universidad Minuto de Dios y magíster en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues, ¿cuál es la idea? Que yo soy la persona que va a estar a cargo de la formación de ustedes en este módulo. Y pues nada, simplemente darles un saludo especial y pues sean bienvenidos a este apasionante tema de qué es la seguridad informática. Bueno, realmente nuestra materia está dividida en 3 módulos. La primera se llama gestión de riesgos, la segunda gestión de incidentes y el módulo 3, continuidad del negocio. Dentro de las actividades que tenemos para este primer módulo, entonces tenemos la actividad 1, que es la evaluación y tratamiento de riesgos, y la actividad 2, que es simplemente manejo de amenazas. Actividad 0 es una evaluación diagnóstica. En este momento ya deben haber presentado la actividad 1 y deben estar realizando la actividad 2. ¿Listo? Entonces acá en este módulo vamos a hablar de confidencialidad, integridad de los datos, disponibilidad, nivel de riesgo aceptable, clasificación de la información, dependencia de los activos, plan de tratamiento de riesgos, eficacias de medidas de seguridad, riesgo residual y declaración de aplicabilidad. Bueno, pero los riesgos realmente, básicamente nosotros siempre que hablamos de seguridad informática decimos, no, es que eso no pasa acá, eso en mi país no es, en mi empresa no me pasa nada. Básicamente es que las personas de calidad en mi empresa sí son exageradas, pero ¿realmente será que esto sí es así? ¿Realmente será que ellos exageran? ¿O será que a veces le damos menos peso a la seguridad informática de lo que realmente tiene? Que muchas veces estamos expuestos a muchos riesgos y realmente no nos damos ni siquiera cuenta de que esos riesgos están ahí. Para básicamente esto no pasa en mi país. Entonces, esto no pasa en mi país, pues yo quiero contarle que sí, esto sí pasa en mi país. Entonces, básicamente acá puse un link a la Policía Nacional, realmente al CAI de la Policía Nacional. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Ahí simplemente nosotros podemos revisar qué ataques se han realizado en un determinado instante de tiempo. Para el caso, nosotros estaríamos hablando de febrero de este año. Entonces, la página Sky virtual, nosotros vamos acá donde dice ciberdelincuentes, y acá en ciberdelincuentes, entonces podemos ver básicamente un mapa. Entonces, yo puedo escoger en qué regiones quiero pues realmente visualizar los incidentes informáticos que se han reportado este año. Entonces yo veo incidentes informáticos y le voy a decir que vamos a revisar los incidentes del 1 al 12. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a comenzar a ver acá un ranking de ataques que han pasado en nuestro país, que han sido reportados, porque realmente no necesariamente todos esos riesgos a los que nosotros estamos expuestos, que luego se vuelven un incidente o un problema, pues van a estar reportados. Sí, pero acá la Policía Nacional nos presta un histórico. Nosotros ponemos fecha de inicio y fecha final, en la cual vamos a poder ver realmente qué afecta a nuestro país, cómo lo atacan, ¿sí? Porque pues, realmente hay muchas modalidades, muchos ataques, y nosotros comenzamos a ver, miren, acá comienza ransomware, grooming, cyberbullying, ¿sí? Phishing, suplantación de identidad. Entonces, ¿por qué es importante esta página realmente? Porque esta página realmente nos muestra los riesgos que tenemos
el sector al que están atacando. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá comienza a mostrarnos el artículo, por lo menos dice artículo 269F, violación de datos personales. Entonces, bueno, ahí hay diferentes tipos de ataques, ¿sí? Vemos acá el artículo que se está atacando, el artículo que se está violando. ¿Por qué? Pues porque antes realmente no le poníamos, pues, o no se le ponía en las empresas el color y no se le daba la importancia que estos temas tienen. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día hay mucha pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos ataques. Y si no estamos bien protegidos o no protegemos bien nuestra empresa, pues realmente lo que vamos a conseguir es huecos de seguridad. Y esos huecos de seguridad no se van a traducir en nada más que en, pues, en costos realmente, en gastos. Pero entonces, miren, esto sí pasa en mi país, esto sí puede pasar en mi empresa. Dice, la empresa necesita contar con información sobre la cual tomar decisiones, efectos y establecer controles necesarios. Pues la idea siempre va a ser medir esos riesgos para ver dónde va a estar nuestro riesgo aceptable y pues con esa medida nosotros poder tomar una decisión de cómo nos vamos a proteger. Entonces, yo les tomé acá un pantallazo de una consulta de los ataques que han habido este año aquí en Colombia. Pues realmente si nosotros contamos, tenemos como tal 641 en el sector ciudadano, 33 en el gobierno, 31 con menores de edad, 30 en tecnología, 28 en el sector financiero, 25 en el sector de educación, 24 en los medios de comunicación, 3 en salud, 10 en la parte industrial. Miren, acá en el pantallazo dice que acabó phishing financiero, interceptación de datos personales, datos informáticos. Realmente acá cada uno, esta página lo que me va ayudando es me va diciendo, bueno, realmente sí hay ataques, sí somos vulnerables de diferentes formas. Muchas veces simplemente es por desconocimiento de las personas, ¿sí? Muchas veces es por ingenuidad, pero pues la idea simplemente es que no abramos huecos de seguridad, sino que podamos cerrar esos huecos, que podamos darle a las personas básicamente una educación, que logremos convencer a las personas de nuestra empresa en que sí debemos protegernos porque pues la información vale. ¿Listo? Entonces, dice dentro de las generalidades, ¿cuál es la información más valiosa que manejamos nosotros en la empresa? Entonces, la información asociada a nuestros clientes. ¿Será que la información asociada a nuestros clientes es importante? Sí, la base de datos de nuestros clientes, la base de datos de qué cosas manejan ellos con nosotros. Entonces, yo traje un pequeño ejemplo de muchos que hay. Entonces, dice, Mayrón anuncia robo de información a millones de sus clientes. Básicamente dice que el 19 de noviembre del año pasado, de 2018, una investigación determinó que se produjo un acceso no autorizado a nuestra base de datos, a la base de datos de Mayrot, que contiene información relacionada con las reservas de las propiedades. Antes del 10 de septiembre de 2018, reconoció la empresa en un comunicado. Entonces, básicamente dice, la investigación que aún no ha terminado apunta a que el robo podría afectar hasta 321 millones, 327 millones de sus clientes. La pregunta sería, si afectamos a 327 millones de clientes, ¿será que el nombre de la empresa, que en este caso es el Hotel Marriott, qué pasará? ¿Será que pues el hotel queda bien puesto? ¿O será que el hotel ya comienza a perder parte de sus clientes? Obviamente estas fallas de seguridad no son deseadas, pero muchas veces no se toman con la seriedad que tienen y pues este tipo de ataques pues son inminentes. En el momento de que hay un ataque de estos, pueda que se pierdan muchos clientes, porque por lo menos depende de la información que se esté dando. En Tinder hubo una pérdida de información de 4 millones de clientes. Entonces, ¿qué pasa? Esos clientes comienzan, o datos de esos clientes de preferencias sexuales y demás, estaban por ahí volando. Entonces, pues es delicado ese tipo de cosas, ese tipo de ataques es delicado. Nosotros podemos manejar información sensible de nuestros clientes y pues tenemos que tener cuidado que esa información realmente no esté disponible para quien no la necesita. ¿Sí? Entonces depende de la información que sea importante en nuestros clientes, nosotros necesitamos verificar que esa disponibilidad
esté, pero para las personas de la empresa, para poder desarrollar los temas y las actividades comerciales de la empresa en la cual nos encontramos. ¿Será que la información importante de pronto es la información asociada a nuestras ventas? Entonces, para eso simplemente, pues, ¿qué pasa si mi competidor realmente sabe qué estoy haciendo yo? O si hay información que se, se huele, información de nuestra empresa, información de nuestras compras, de lo que se habla. Miren, esto no es lejos, estos ataques no estamos hablando de otra parte, simplemente ahorita va a empezar un tema que es el sistema de la facturación electrónica, pero lo que nos dice es que eso tiene riesgos, que no es algo que, pues, que se puede implementar sin seguridad. ¿Por qué? Porque realmente al implementar esa seguridad, esa facturación electrónica, ¿qué va a pasar? Pues van a haber muchos datos sensibles en la red. Al haber esos datos sensibles en la red, pues podemos ser simplemente víctimas de un ataque, ¿sí? Un ataque en el cual diga cuánto vendimos, cuánto compramos. Eh, alguien dice, algún estudioso dice que un ataque realmente básicamente se puede considerar alrededor de los $50,000. Un incidente de robo de información vulnerable cuesta en promedio a cualquier empresa mínimo $50,000, con base en un estudio que han venido desarrollando. Lo argumenta una persona que se dedica a esto. En el caso de los robos de datos de la facturación y de los clientes, la superindustria podría llegar a aplicar una sanción de más de 60 millones. ¿Qué pasa? Que ya hoy en día las normas están intentando no proteger tanto a estos criminales, ya están básicamente dándoles unas condenas. Pues la seguridad informática para nosotros es muy importante, pero pues también gracias a Dios la legislación colombiana ya está comenzando a dar sus primeros pinos en, pues básicamente la ley 269, que permite pues que si hay un ataque, que si hay un robo de información, que si hay una calumnia, ya por lo menos temas legales con los cuales se puede atacar esto, cosas que antes no existían. Sí, aparte de eso, nosotros hablamos, ¿será que la información asociada a nuestro personal es importante? Supongamos que, no sé, que hay un robo de la información de nuestro personal, sitios de donde viven, sitios que frecuentan y con eso los van a atacar. Entonces, pues realmente también es otra información sensible que manejamos. Información asociada a nuestros productos, qué sé yo, recetas secretas que tengamos o funcionamiento de la empresa, modos de operación. A mí no me interesa que mis competidores sepan exactamente cuáles son nuestros pasos, porque pues realmente de esa forma se podrían ellos aprovechar de, pues, de este tema y simplemente ellos podrían pues tomar lo que no nos interesa que tomen de nosotros o conocer secretos de la empresa, modos de cómo funciona nuestra empresa, que pues a ellos les serviría, pero a nosotros no. Pues todo ese tipo de información asociada a nuestras operaciones, son informaciones que básicamente nos interesa tener a nosotros, ¿sí? Pero no nos interesa que nadie tenga esa información en otra empresa o en otro sitio. Pues básicamente la disponibilidad me interesa que sea a manera interna. Amenazas, entonces, dentro de las amenazas, básicamente la primera que voy a poner, que pues uno dice, no, pero no estamos expuestos a eso, y últimamente se escucha mucho, es el ransomware. Entonces, ¿qué es el ransomware? Realmente el ransomware básicamente es un ataque que se hace a la información, a la disponibilidad de la información. Entonces, lo que ellos hacen es encriptar la información en la cual nosotros trabajamos y con esa información encriptada luego piden un dinero, ¿sí? Normalmente en Bitcoin, con el fin de que si se les consigna o bueno, se les paga en sus wallets, ellos devuelven la información, pero pues realmente eso no es tan cierto. Lo peor que podemos hacer nosotros es a esos pagos, porque realmente pues ellos no debieron hacer eso en un principio. Pero básicamente, bueno, acá en la página del antivirus, el ransomware es un programa de software malicioso que infecta tu computadora y muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. Este tipo de malware es un sistema criminal para ganar dinero, que se puede instalar a través de enlaces engañosos incluidos en un mensaje de correo electrónico.
Entonces muchas veces llega el mensaje y hay veces le dicen, no, eso es de la Policía Nacional. Pues llegan y lo abren ustedes y simplemente no se están dando cuenta, pero están poniendo un programa malicioso que lo que hace simplemente es que cuando el, la persona quiere atacar, pues simplemente explota el ransomware y cuando explota el ransomware, pues básicamente queda toda la información del disco duro, la encriptan y al encriptarla después para poderla desencriptar, pues hay que utilizar programas especiales, ¿sí? Pero pues no es nada sencillo. Ejemplos de ransomware, pues yo el más conocido que he escuchado es WannaCry. ¿Qué pasa con este ataque? Se generó hace un año y resulta que este ataque simplemente cuando explotó, pues atacó a medio planeta prácticamente. Uno dice, no, nosotros no, aquí no, pero si ustedes se dan cuenta, Colombia estuvo dentro de los ataques y los países afectados no fueron países pequeños, estuvo Estados Unidos, estuvo México, Reino Unido, Rusia, Francia, pues, prácticamente atacaron a muchísima gente. Entonces dice, WannaCry atacó. ¿Sí? ¿Qué puede hacer para protegerse de los ataques masivos del virus? Pues realmente un parche de seguridad de Microsoft que no funcionó bien y pues realmente por ahí se pudieron atacar y pudieron meter el virus. Muchos equipos tuvieron el ransomware por bastante tiempo de WannaCry. Cuando ellos lo explotaron, pues realmente ahí no hubo nada que hacer, ahí ya prácticamente la información estaba perdida. Mucha gente pagó el rescate de su información, pero pues realmente eso no entregaban nada. Sí, entonces miren, por lo menos acá se ve una imagen donde están en el tren en Rusia. ¿Y qué pasa? Pues simplemente llegaba la visita acá donde decía consignen tal billetera en Bitcoin, el valor equivalente a tanto dinero y ya, no decía nada más. La persona pagaba ese valor y pues realmente no pasaba nada. Trenes en Alemania, universidades de China y cines en Corea del Sur, pues dice, desde que inició el ataque el viernes, al menos 150 países fueron afectados. Empresas en Japón, en Indonesia, Policía Estatal de la India. Entonces, ¿qué pasa? Ese ransomware realmente estalló y atacó a todo el mundo. ¿Por qué? Por un parche de seguridad. Entonces, ahí es donde vamos nosotros y comenzamos a mirar que esos parches de seguridad, pues, son importantísimos. ¿Sí? Entonces, el phishing, básicamente, ¿qué pasa? Realmente otra de las modalidades que tenemos nosotros es el phishing. El phishing simplemente es que me llega un mensaje de correo electrónico y con ese mensaje de correo electrónico básicamente es una suplantación de la página web a la que nosotros normalmente ingresamos. Entonces puede que me digan, no, loguéese acá porque no tenemos sus datos o necesitamos que se loguee o necesitamos que haga un cambio de contraseña y ingrese la contraseña anterior. De esa forma, ¿qué hacen ellos? Pues simplemente ellos no es la página del sitio donde nosotros estamos entrando, supongamos Bancolombia, BBVA, no, esas páginas no son. Realmente lo que hace la persona es crear una página idéntica, mandar el mensaje de correo al cual normalmente la persona, pues por desconocimiento y demás, entra y cuando entra, pues simplemente allá capturan sus datos y ya después de que capturan sus datos, pues ellos ya deciden qué hacer con esos datos. Pero pues realmente si nosotros nos ponemos a mirar, pues es delicado y realmente es falta de manejo y falta de entrenamiento del personal de IT sobre las personas, pues que de la empresa. ¿Listo? Entonces si nosotros nos damos cuenta con el de ransomware, entonces era importante no permitir desactualización, últimos parches no instalados, entonces siempre tener los parches instalados para protegernos de ese tipo de amenazas, backups inexistentes, si no habían backups, entonces supongamos, ¿qué parte se perdió de los servidores? Pues realmente la parte que se perdió era la parte que no tenía copias de seguridad, porque si yo tenía copias de seguridad de hace X tiempo, antes de que se instalara el ransomware, pues sí, pueda que se encripte mi información y demás, pero la que tenía antes del proceso del backup la voy a salvar. ¿Sí? La de después del backup pueda que no se salve, pero la que tenía antes del backup sí la salvé. Entonces, pues son cosas que nosotros debemos ir planteando como ciertas políticas, dentro de las cuales, pues obviamente hacer backups es importantísimo. Políticas como concientizar al personal de la empresa para que él sepa que, pues, de todas maneras es importante. Es importante pues, que uno trabaje con responsabilidad en la empresa, que no va viendo cuánto correo llegue, que no todo lo que sale ahí es cierto. ¿Sí? Hay como
Y tenemos otro medio de robo que se llama la carta nigeriana. Entonces ahí es cuando le dicen, venga, es que yo le compro X cosa o, o le voy a vender tal cosa, pero pues yo me encuentro en Nigeria. Pues como me encuentro en Nigeria no puedo hacer la compra. Simplemente entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues realmente nadie vende y compra extremadamente barato. Entonces es como no caer en esas, pues en esas tentaciones y en esos negocios así económicos, porque pues tampoco tiene razón de ser. Aparte del phishing, tenemos lo que se llama vishing. Entonces el vishing básicamente es un ataque que se genera por medio de una voz de telefonía IP. Entonces simplemente nos llega el mensaje, nos llega la llamada y en esa llamada simplemente le dicen, no, ingrese sus datos, ingrese su contraseña, su número de tarjeta y demás. Entonces, como es una operadora, el usuario normalmente cae y le entrega los datos de una manera muy ingenua. Entonces, cuando entregan los datos, pues simplemente ya después de ahí la persona pues, la pueden atacar sin ningún problema. Y todas esas son amenazas que atacan a nuestra empresa, porque si atacan a una de las personas de la empresa, pues están atacando a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, simplemente de las cosas que tenemos que cuidarnos, pues son de esos tipos de ataques. Hay muchísimos más, los keylogin, tenemos básicamente, hay veces que dejamos cuartos abiertos, ¿sí? Suplantación de identidad, no sabemos con quién estamos hablando, ¿sí? Entonces, de todas esas amenazas nos tenemos que cuidar. Spamming, virus, mails, la mayoría de ataques muchas veces vienen en mails y en esos mails simplemente pues nos mandan información que no es o nos dicen se envió de la Policía Nacional o se envió de la DIAN, qué sé yo, o se envió de la Registraduría Nacional. Cuestión que siempre utilizan nombres de empresas que sean muy comunes para podernos atacar. ¿Sí? Entonces, interceptación de comunicaciones de voz e inalámbricas, muchas veces de todo ese tipo de cosas nos debemos cuidar. Ingeniería social, aunque todas estas cosas, todos estos ataques ya están comenzando a tener una repercusión legal pues, en el Estado colombiano, todavía estamos muy biches, podría decirse, y todavía falta para poder llegar ¿a qué? Para poder llegar a consolidarnos pues en todo este tipo de seguridad, que ya si hay un robo, si hay un ataque, pues que sea castigado igual como si es un robo físico, un ataque físico, porque a la larga es la misma cuestión. Bueno, vulnerabilidades comunes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos vulnerables? Claro que somos vulnerables. Y siempre la cadena se rompe por el eslabón más delgado. Entonces dice, inadecuado compromiso de la dirección. Muchas veces la dirección a uno no le importa. ¿Cuándo les importa? Pues realmente cuando ya son atacados, cuando ya realmente no hay nada que hacer. O cuando ya pues, sí está el ataque, pueda que haya que hacer, pero pues el ataque ya hizo un daño considerable en la empresa y ya toca solucionar. Entonces, eso es algo que hay que concientizar también a las directivas de la empresa, que es necesario. Personal inadecuadamente capacitado y concientizado, pues obviamente, si yo no tengo mi personal capacitado, pues es que ese es el tipo de personas que llega y abre un correo de una vez, ingresa un malware a mi computadora. Y ni siquiera a mi computadora, muchas veces sí a la computadora de ellos, pero por la red se expande. ¿Sí? Entonces, pues nosotros debemos capacitar a las personas para que ellos tengan ciertas actividades mínimas, que hayan unas políticas en la empresa de ciertas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, para que haya unas actitudes, pues que simplemente sean correspondientes a lo que se espera por parte de la empresa, para que no haya ningún daño dentro de la seguridad de los datos. Recordemos que pues los datos realmente, los datos personales de cada uno, pues son personales y no tienen por qué estar disponibles para el resto de las personas. Inadecuada asignación de responsabilidades, entonces muchas veces no se sabe quién es responsable de, y eso pues no es tan bueno. Ausencia de políticas y procedimientos. Cuando no hay políticas y procedimientos, lo que decía, cada persona debe tener sus procedimientos para hacer X o Y cosa. Y si se rompe cierto procedimiento, entonces deben haber ciertas acciones para solucionar eso. Y eso es muy importante. Ausencia de reportes de incidentes y vulnerabilidades. Y bueno, si yo debo, pues básicamente reportar qué incidentes, qué vulnerabilidades hay con el fin de poderme proteger. La mejor forma de proteger es conocer mi empresa, conocer las cosas
hace mi empresa, cómo funciona, para comenzar a mirar a ver cómo la vamos a defender. Y dice inadecuado seguimiento y monitoreo de los controles. Estas son las vulnerabilidades comunes en una empresa. Pero de la seguridad de la información, entonces, ¿qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información simplemente lo que hace es proteger un activo. Proteger un activo, eso es. ¿Qué es nuestro activo? Pues la información de la empresa, que puede ser escrita en papel, puede ser en correos, puede estar en mil formas, puede estar en un disco duro, qué sé yo, en un CD, no importa, pero pues realmente la idea es proteger eso, proteger la información de nuestra empresa. Entonces, la seguridad de la información se caracteriza como la preservación de tres características importantes: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué pasa? La confidencialidad, pues realmente la idea es que si mis datos están dentro de una base de datos y los tengo dentro de mi empresa, pues no tienen por qué saberse. Siempre tienen que estar personales y simplemente para los que se necesiten, para los que de verdad se necesiten. O sea que la confidencialidad simplemente debe estar en mis datos, pero debe estar disponible para las personas que necesiten la información dentro de mi empresa para un objetivo de la empresa. Y lo otro es lo de la integridad de los datos. Lo de la integridad de los datos era aquí cuando yo ponía el ejemplo de ransomware. ¿Qué pasa? Pues realmente lo que dañan es la integridad de los datos. Simplemente ellos los encriptan y al encriptarlos pues siguen estando mis datos ahí, pero nadie los entiende. Entonces básicamente afectaron la integridad de los datos en ese tipo de ataques. Entonces, la idea básicamente es, pues obviamente nosotros establecer unas fuentes, unos riesgos, ¿sí? Unas vulnerabilidades y con eso crear un plan de acción. Con ese plan de acción, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente defendernos, ¿sí? Simplemente evitar que existan esos ataques. Y si existen esos ataques, pues simplemente poder protegernos. Entonces, dentro de las cosas, pues como siempre, como estamos diciendo, instalar los parches de seguridad, instalar las actualizaciones, todo eso son cosas que son bien importantes dentro de la seguridad informática. Entonces, básicamente, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y básicamente la idea es que ellos establecen, implementan, operan, monitorean y mantienen la seguridad de la información. Pues ellos lo que hacen es planifican, hacen, verifican y actúan. ¿Sí? Entonces ese es un modelo muy utilizado porque lo primero que hacen es, pues básicamente coger el sistema de gestión de la seguridad de la información y planificar. Sí, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a instalar los parches de seguridad, vamos a dar las capacitaciones a nuestros usuarios, eso es lo que vamos a hacer. Luego lo implementan, van y lo hacen. Luego monitorean a ver si funcionó. Y si funcionó, entonces mantienen, vuelven y hacen. Y mejorar. Entonces, para mejorar, bueno, ya vamos a hacer otro análisis, ¿sí? Vamos a hacer otra, vamos a coger otra conducta y con esa vamos a trabajar para mejorar nuestro sistema. Entonces dice, definir las políticas de seguridad, establecer el alcance, relacionar los análisis de riesgo, seleccionar los controles. En el actuar, pues adoptar esas acciones, hacerlas, adoptar esas acciones preventivas. En el verificar, pues simplemente vamos a hacer una realización y en el hacer vamos a implantar ese plan de riesgos con sus controles indicados. Bueno, listo chicos, muchas gracias, Dios me los bendiga, espero se haya entendido, bendiciones, hasta luego.